Bueno, ¿qué tal, gente? En este ejercicio vamos a analizar eh, la evaluación del Minimum Spanning Tree utilizando el algoritmo propio de PRIM. Básicamente, eh, estamos desarrollando algo relativamente sencillo, ¿verdad? Estamos definiendo la cantidad de vértices en 5 y vamos a trabajar entonces con una matriz de 5 por 5. En este caso particular tenemos un grafo como tal, ¿verdad? Que es una matriz de adyacencia de 5 por 5. Vamos a utilizar un set del minimum spanning tree y las llaves correspondientes. Por ahí vamos a jugar un poquillo con esa parte. Echémosle un vistazo en el main, solo para que nos demos una idea, ¿de acuerdo? De básicamente acá en este bloque que está seleccionado en azul, cómo se ve el diagrama, ¿verdad? O quisiéramos imaginarnos el grafo ya dibujado. Entonces, pues por ahí está más o menos eso. Y aquí está básicamente la interpretación o la representación correspondiente. Recuerden que es una matriz de adyacencia en este caso, ¿verdad? Bien. Y bueno, básicamente lo que hacemos es construirla con el constructor de copia, ¿verdad? Y mandamos a llamar a la visualización, ¿verdad? De prim.mst, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por aquí, bueno, tenemos la impresión, ¿verdad? El prim.mst y una funcioncilla, un método eh, que utilizamos, ¿verdad? Que es el que recibe la llavecilla, el parent, ¿verdad? Muy bien. Entonces, echémosle un vistazo, ¿de acuerdo? Al funcionamiento. Básicamente lo que hacemos por acá es manejar el constructor. Ahí básicamente lo que tenemos es algo bastante sencillo, ¿verdad? El constructor de copia lo que hace es recibir, en este caso, la matriz como parámetro y asignamos todos los mismos valores a la característica privada interna que se llama graph, ¿verdad? O grafo en español, si lo quisiéramos traducir. En este caso en particular, ¿verdad? Estamos definiendo ese valor máximo, ¿verdad? Que lo tenemos por ahí preconstruido, ¿verdad? Y el índice mínimo, ¿de acuerdo? A partir de ahí lo que hacemos es básicamente colocar las llaves mínimas, ¿verdad? Adentro de los valores mínimos y el índice mínimo, ¿de acuerdo? Básicamente, vean que aquí, bueno, esto es un método utilitario, ¿verdad? Que lo que hace es indicarme en particular, ¿sí? Si la llave tiene dos características, ¿verdad? Si la llave es menor que el valor mínimo definido, ¿verdad? Y lo que hacemos es que al valor mínimo le asignamos la llave y la posición V, que es la que estamos analizando, encontramos particularmente ese índice, ¿verdad? Correspondiente, que es finalmente lo que entregamos por ahí. En el proceso de impresión, ¿verdad? Cuando recibimos a partir del parent, básicamente esta es una función utilitaria para imprimir el minimum spanning tree que ya fue construido y almacenado a partir de parent, ¿de acuerdo? Entonces vean que ahí, bueno, particularmente se utiliza una impresión bastante sencilla y lo que estamos haciendo es básicamente viendo el valor que está en parent en el índice i, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar igual en el grafo, en la matriz de adyacencia, en la posición i y coma parent i, ¿verdad? Ahí más o menos para irlo analizando. Esto es solamente para imprimir la información, para recorrer la estructura e imprimir la información, ¿de acuerdo? Aquí es donde hacemos la magia, que es el prim.mst, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí, bueno, lo primero que hacemos es dice que esta es la función para construir, ¿verdad? Y finalmente, cuando ya está construido, se manda a imprimir el minimum spanning tree para un grafo representado utilizando una matriz de adyacencia. ¿Sí?
Lo primero que hacemos es definir un arreglo para almacenar el MST construido, que es ese que se llama parent, y es de tamaño, en este caso 5, de tamaño V, ¿verdad? En la línea 43, ¿sí? En la línea 47 estamos definiendo un arreglo de llaves, ¿verdad? Que lo que tiene son los valores de llaves usadas para seleccionar el peso mínimo de los arcos. Línea 50, tenemos el MST set, ¿sí? Que representa el set de vértices incluidos en el Minimum Spanning Tree, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a esta línea, a la línea 53, que es donde tenemos el for, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es inicializar todas las llaves en un valor que apunta al infinito, ¿de acuerdo? Un valor grande, exageradamente grande, ¿de acuerdo? Para partir del supuesto que cualquiera de los valores que nosotros manejamos como peso en los arcos, normalmente va a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces lo podemos arrancar desde ahí. Acá en lo que corresponde a la línea 59 y 60, ¿verdad? Entonces, dice que siempre se incluye al inicio el primer vértice correspondiente al MST, ¿verdad? Al Minimum Spanning Tree. Se usa la llave 0 para hacer que este vértice sea básicamente seleccionado como primero. En la línea siguiente, en la línea 60, básicamente el primer nodo es siempre la raíz del MST, ¿de acuerdo? Del Minimum Spanning Tree, ¿de acuerdo? Sabemos que el Minimum Spanning Tree tiene que tener la misma cantidad de vértices, ¿verdad? En este caso son V vértices. Sí. Por aquí seleccionamos la llave, la mejor llave del vértice del set, ¿sí? De vértices que todavía no han sido incluidos en el Minimum Spanning Tree, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? A partir de lo que corresponde a la llave y al set, ¿de acuerdo? Al MST set, que lo declaramos ahí arriba, ¿verdad? Y le vamos a buscar esa llave mínima en el valor U, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esto, aquí vamos a saber cuál es la posición de la llave mínima correspondiente, ¿verdad? Entonces, en la posición U, véanlo acá, ¿verdad? Agregamos el vértice seleccionado al set correspondiente del Minimum Spanning Tree, ¿de acuerdo? Esto nos permite entonces actualizar el valor de las llaves y el índice del padre para los vértices adyacentes del vértice seleccionado, considerando entonces solamente aquellos vértices que no han sido aún incluidos en el Minimum Spanning Tree. ¿De acuerdo? Vean que aquí ese graph en la posición UV, ¿verdad? Que estamos viendo acá, es non-zero, ¿verdad? O tiene un valor que no es cero, solo para vértices adyacentes de M, ¿sí? Entonces, el MST set, ¿verdad? El Minimum Spanning Tree set, en la posición V es falso para vértices que no han sido incluidos en el Minimum Spanning Tree, ¿de acuerdo? Entonces actualizamos la llave solo si graph UV es menor que la llave que está almacenada en llaves, ¿verdad? En key en la posición V, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que hacemos en este if de acá, ¿verdad? Esa es la explicación básica de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y bueno, ya después de construido, finalizamos, ¿verdad? Y mandamos a imprimir, que es básicamente este método que lo que hace es recorrer e imprimir en pantalla, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, bien, básicamente esa es la explicación general del código fuente. Esta es la única clase que se necesita, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí en el main lo único que incluimos es graph.h, ¿sí? Recordemos que por ahí está más o menos el diagramilla, ¿verdad? De lo que estamos utilizando. Y bien, al ejecutar, entonces podemos ver el resultado correspondiente. Sí, entonces vean que ahí, bueno, seleccionamos la conexión, ¿verdad? De 0 a 1, que sería esta que está acá, con peso 2. ¿Sí? A partir de ahí, la 1-2 con peso 3. ¿Sí? Vamos a conectar el 0-3 con el 6. ¿Sí? Y el 1-4, perdón, sí, el 1-4 con el 5. Entonces vean que ya tendríamos ahí básicamente todos los vértices conectados y estamos eliminando
del diagrama como tal, ¿verdad? Este que tiene peso 8 y este que tiene peso 7, porque no pertenecen al minimum spanning tree o al árbol de expansión de costo mínimo, que es el concepto en español. Bien, gente, básicamente este era el video que les quería mostrar. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en próximos videos.